Él y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El presidente Lenín Moreno se reunió el pasado viernes 14 de febrero en Washington con el titular del Banco Mundial, David Malpass, para analizar los futuros financiamientos del organismo internacional al país suramericano, reportó la prensa local. Aunque no trascendió lo acordado por Moreno y Malpass, el ministro de Finanzas Richard Martínez, quien acompañó al mandatario en su visita a la capital estadounidense, reveló que la posición de su país es que el Banco Mundial desembolse de manera adelantada $300 millones de los fondos negociados con la institución internacional. Ecuador accederá a un préstamo del Fondo Monetario Internacional por $4.200 millones y a 6.000 millones más de un grupo de organismos multilaterales, el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo BID, entre otros. Esto para sanear sus cuentas públicas. (7:38) Saludamos a Andrés Arauz desde México vía Skype. ¿Por qué el apremio del régimen en pedir este adelanto de 300 millones? Y es cierto que se necesitan los 6.000 millones más para sanear las cuentas públicas, como dice el régimen. Bienvenido, buenos días, Andrés. Muy buenos días, Washington, buenos días, Leseña, muchas gracias por recibirnos acá en Punto Noticias. Bueno, para empezar, mencionar sobre el Banco Mundial. La situación que tenemos con los organismos multilaterales está subordinada totalmente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esto es lo que se llama la condicionalidad cruzada, que es un concepto que tenemos que saber manejar, porque ahora los destinos de nuestro país se deciden en Washington, ya no dentro de nuestras fronteras. Entonces, la condicionalidad cruzada significa que cada 3 meses viene un equipo del FMI a territorio ecuatoriano, se entrevista con el gobierno, con los banqueros, con analistas económicos ortodoxos, hace unas preguntas, recibe unos datos y en función de eso emiten un informe, y si ese informe es aprobado en Washington por el Consejo Directivo, que tiene veto del gobierno de Estados Unidos, deciden o no aprobar los desembolsos. Y el Banco Mundial y el BID esperan que primero el FMI apruebe los desembolsos de ellos para que a su vez ellos aprueben. Así que cualquier gestión para adelantar el desembolso del Banco Mundial es inoficiosa. Me da pena que el propio ministro no sepa el procedimiento en Washington, y es que primero tiene que aprobar el FMI para que el Banco Mundial afloje el dinero. Entonces la misión del FMI está ahorita en Quito. Entiendo que se va el 29 de febrero. Ajá. Y recién ahí presentan el informe en la ciudad de Washington para que aproximadamente el 15 de marzo, si es aprobado, llegue el desembolso. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo el FMI en esta visita? Está pidiendo ya que se tome la medida de aumento de los combustibles, y ya ha pedido que se envíe el proyecto de ley de finanzas públicas a la Asamblea antes de fin de mes, y también ha pedido que la Corte Constitucional emita este acto de interpretación o de reinterpretación de la Constitución para poder dar paso a los TBI. Son pedidos fuertecitos, ¿no? Entonces, por eso vemos mucha tensión últimamente, y hay que ver cómo respondemos como ciudadanos. Andrés, buenos días, le saluda Lisonia Espinel. En este marco, el presidente de la República ayer ha vuelto a insistir en el tema de la eliminación de los subsidios o focalización en la práctica. Sabe cómo mismo va a darse esta medida. Él dice que ya se ha avanzado en un diálogo, que están a punto de lograr un acuerdo con miras a conseguir ese objetivo. Sin embargo, analistas como el economista Pablo Dávalo señalan que esos recursos, en el caso de focalizarse los subsidios o de eliminarse, esos recursos no entran a formar parte del presupuesto del Estado. Es decir, con ese dinero, en el supuesto que se eliminen los subsidios a los combustibles, no se podrían realizar pagos de sueldos, por ejemplo, y que la recaudación por ello sería de apenas $400 millones. En esta medida, ¿qué sentido tiene proceder con la focalización o la eliminación de subsidios si esos recursos no van a ser suficientes para financiar las finanzas públicas?
Pero un elemento fundamental, diseño aquí, es que incluso más que el impacto fiscal de la eliminación de los subsidios a los combustibles, al gobierno y a los amigos del gobierno les interesa eliminar el subsidio de los combustibles para hacer viable la privatización de la refinería de Esmeraldas, ¿sí? Porque lo que ellos buscan es que un privado se haga cargo de este activo que le pertenecía al Estado durante 40 años, poco más, y la única manera para que un privado se haga cargo de eso es que pueda vender los combustibles a precios internacionales para que le genere rentabilidad, porque si no va a estar dependiendo del cheque que le emita el gobierno cada mes, cada cierto periodo. Entonces esta privatización, incluso más que por el impacto fiscal, es para hacer viable la privatización de la refinería de Esmeraldas, y eso los ecuatorianos lo tenemos que tener claro. Aquí ahorita ya la prioridad de este gobierno en este año que cierra es repartirse los activos públicos mediante privatizaciones a precios de gallina enferma, con la presión de supuestamente la desesperación de los recursos fiscales, vender a precio cualesquiera. Y parte de eso implica la liberalización de los precios de los combustibles. Ahora, en términos de los precios y el destino de los fondos, es por una cuestión contable. Quien vende la gasolina, el diésel, es Petroecuador. Y Petroecuador es una empresa pública que está por fuera del presupuesto general del Estado, por lo tanto los recursos irían a Petroecuador y no a el gobierno directamente. Sin embargo, Petroecuador, como genera ingresos como empresa pública, no va directamente al ingreso corriente, que es a lo que se refiere Pablo Dávalos, si no puede ser usado para el pago de sueldos, sino que va como ingresos de capital por la venta de un recurso no renovable como es el petróleo o sus derivados. Entonces sí, los recursos no irán para el gasto de sueldos, ni siquiera para la obra pública, sino simplemente para aumentar la caja fiscal en el Banco Central, que como se han comprometido con el FMI, es dejar el dinero parqueado ahí y que el Banco Central lo deposite en el exterior y que no pueda ser utilizado para obra pública dentro del Ecuador. Es así de grave la situación. Ahora, vender activos como la refinería no es nada fácil, Andrés. Es un recurso estratégico. ¿Cuál va a ser el argumento que van a utilizar? Están hablando obviamente de la concesión. No pueden vender un montón de activos públicos que son estratégicos, pero ¿será posible que en términos políticos, sociales, el gobierno se atreva o arriesgue, bueno, el poquísimo capital político que le queda, para comenzar a vender esos activos pese a las limitaciones constitucionales? Sí, realmente hay bastantes limitaciones constitucionales para, por ejemplo, privatizar o incluso concesionar la refinería de Esmeraldas. No es para nada sencillo, pero ahora vemos que, digamos, en la parte jurídica, este gobierno, con tal de satisfacer los intereses del capital, está dispuesto a sobrepasarse. Y de hecho, parte del plan para lograr una concesión exitosa, para que algún privado amigo del gobierno esté dispuesto a llevarse esa concesión, es tener estos tratados bilaterales de inversión que le otorguen esa impunidad y esos privilegios a la transnacional o a la offshore que se haga de la concesión, para poder demandar a un siguiente gobierno si es que decide revertirla, ¿no? Y claro, la demanda será obviamente por miles de millones de dólares, y eso será un impacto muy alto en contra del erario público, de los recursos de los ecuatorianos. Andrés, en ese sentido ustedes presentaron un amicus curiae por el tema de los tratados bilaterales de inversión. ¿En qué consiste esta medida y qué es lo que buscan con ello? Bueno, quizás vale partir por el hecho de qué son los TBIs, ¿no? Estos son unos acuerdos que se firman entre países, pero que realmente otorgan derechos a las transnacionales de esos países, ¿no? Entonces, lo que le faculta es a una transnacional que en caso de que haya una sanción legal por parte de un Estado, sea la transnacional del otro país la que le enjuicie al Estado sancionador. Solo para ilustrar,
un par de ejemplitos, acaba de una offshore de Odebrecht, basada en Luxemburgo, un paraíso fiscal, iniciarle un arbitraje al gobierno de Perú por $1.200 millones. ¿Por qué? Porque Perú decidió sancionarle a Odebrecht por la corrupción. Y Odebrecht, mediante su offshore, ni corta ni perezosa, le mete un arbitraje al Estado peruano, amparados en el TBI de Luxemburgo con Perú. Otro caso histórico muy importante fue el de Uruguay, cuando Tabaré Márquez, ustedes conocen, él es un médico, oncólogo, fue en su primera presidencia, decidió emitir regulaciones para las cajetillas del tabaco, para que no puedan tener publicidad de las tabacaleras las mismas cajetillas, y eso disminuía obviamente la demanda del tabaco en la población y reducía el índice de cáncer. Y sin embargo, la Philip Morris, una transnacional tabacalera, le metió un arbitraje a Uruguay por esa decisión, argumentando que hubo la expropiación de sus ganancias. Y eso llevó a un arbitraje que duró entre 5 y 8 años, dependiendo de la fecha de que contemos el inicio, pero que, bueno, afortunadamente Uruguay no perdió. Sin embargo, sí se asustó a muchos países que quisieron implementar medidas similares. Dijeron, chuta, no queremos que nos pase lo mismo que Uruguay, que una transnacional nos mete un arbitraje, que además es costosísima porque toca pagar abogados que valen $millones, ¿no? No es mi pelea de cochino. Bueno, entonces estos son los TBIs. Y durante el gobierno de Rafael Correa, gracias a lo que dicta la Constitución de Montecristi en el artículo 422, se dieron por terminados todos los TBIs, ¿sí? En 2 olas, una en el 2009, y una segunda en el 2017, donde se dieron por terminados todos los TBIs, y efectivamente por dar cumplimiento con el artículo 422. La Corte Constitucional se había pronunciado 18 veces diciendo que el 422 prohibía los TBIs con arbitraje. Y sin embargo, ahora el gobierno de Moreno, con el objetivo de blindar a través de tratados internacionales con arbitraje los negociados de las privatizaciones que están planificando llevar a cabo en este año 2020, último año de su gobierno, necesitan firmar estos TBIs fundamentalmente con los países que promueven las inversiones offshore, para que en caso de que algún gobierno progresista que pueda venir en el futuro y revierta estas privatizaciones, entonces las transnacionales y las offshore tengan el derecho de enjuiciar al Estado ecuatoriano. ¿Y cómo lo quieren hacer? Mediante una acción de reinterpretación de la Constitución. La Asamblea, con apenas 57 asambleístas presentes, sobre la base de una propuesta de una asambleísta deslegitimada como Karina Artiaga, plantea una acción de interpretación a la Corte Constitucional del artículo 422, alegando que por un par de palabritas en ese artículo que no dicen la palabra inversión, entonces esos tratados de inversión sí tienen que habilitarse y permitirse. Es grave esta cuestión. Hemos presentado con varios colectivos ciudadanos y organizaciones sociales los Amicus Curiae, que son estos documentos de apoyo a la Corte para que pueda tomar una decisión en ese sentido, para evitar la reinterpretación del artículo 422. Andrés, si me permite el término, ¿por qué el de recursos del régimen? 300 millones de adelanto que ya hablamos, pero además se asegura que el Ecuador va a acceder a 4.200 millones más de dólares y a 6.000 millones más. Estamos hablando ahí de 10.200 millones más de los organismos multilaterales. ¿Estos recursos van a llegar antes de que termine el régimen o hasta qué año? Porque de lo contrario estamos hablando de cualquier cantidad de dinero, aparte de la venta de los activos. ¿Para qué todo eso y a dónde va a ir esa plata? Bueno, efectivamente, esa cantidad demuestra la hipocresía del gobierno, que desde un inicio hablaba de excesivo endeudamiento y la necesidad de más bien reducir la deuda, cuando para decir eso se endeudan en 10.000 millones de dólares con organismos de Washington. Lo que realmente buscaban
y lo que yo siempre he argumentado es que el acuerdo con el FMI y las multilaterales que se ha mencionado no era para reducir el endeudamiento, sino para lo que se llama anclar la política económica a los dictados de Washington, ¿sí? Justamente para poder tener este tutelaje cada 3 meses en donde llegan los equipos del FMI y van decidiendo qué es lo que hay que hacer en la economía ecuatoriana. Es la manera que ellos han buscado para blindar el modelo económico para que sea de corte neoliberal. Ahora, quizás una precisión. Los 10.000 es el tamaño de todo el programa, que incluye los 1.500 que ya llegaron del FMI el año pasado, e incluye también algunos de los fondos que ya llegaron del Banco Mundial y del BID el año pasado. También algunos pequeños créditos con la Agencia Francesa de Desarrollo y del FLA, del Fondo Latinoamericano de Reserva. Entonces, es ese paquete el que incluye los 10.000. Pero sí, estos 10.000 serían aparte de los recursos por la venta de los activos públicos. En este año, según el acuerdo con el FMI, la más reciente publicación del mes de diciembre, está incluido 800 millones aproximadamente por la privatización de Sopladora. Están incluyendo la concesión de las líneas de transmisión eléctrica, atentos, en el Ecuador, todas las líneas de transmisión eléctrica, lo que antes se llamaba Transelectric, que ahora está en CENEL. Eso también quieren privatizarlo y está contemplado en el acuerdo con el FMI. Y extrañamente también el Banco del Pacífico, ¿sí? Un banco, el segundo banco más grande del Ecuador, el banco más rentable del Ecuador, porque genera más ganancias inclusive que los otros bancos privados, y es justo ese el que quieren vender. O sea, se arman el cuento del quiebre de las empresas públicas, pero en vez de vender las empresas quebradas, quieren vender las empresas más rentables. Y con un añadido que espero que no sea demasiado técnico, pero es que la venta del Pacífico no va a generar ningún ingreso fiscal. ¿Por qué? Porque los accionistas del Pacífico son las entidades financieras públicas, la CFN y el Banco Central. Es decir, que de la venta del Pacífico, a quienes le van a ingresar recursos es al Banco Central y no al gobierno central. No se reduce en una pizca el déficit fiscal con la venta del Banco del Pacífico, sino que simplemente ese dinero cambia la composición del balance del Banco Central, que es independiente al balance del gobierno central. Entonces, aquí vemos claramente cómo se utiliza y se mal utiliza este argumento del déficit para realmente justificar las privatizaciones. Andrés, en ese Bien, el ministro de Recursos Naturales, el ministro de Energía, ya ha anunciado que hasta el primer semestre del 2020 se tendría ya el tema de las refinerías, por ejemplo, un socio estratégico. Él habla de la refinería del Pacífico, Esmeraldas y La Libertad. Eso es un poco en el sentido que usted advierte el tema de la focalización de los combustibles. Ya se estaría adelantando la privatización, como usted lo denomina, de estos recursos estratégicos. ¿Qué tan importante es que la Corte Constitucional se pronuncie ya antes de que se tomen este tipo de decisiones, tomando en cuenta que tienen los días contados para que el Fondo Monetario Internacional dé su informe y pueda conceder los demás desembolsos? Sí, es absolutamente importante que la Corte Constitucional no dé paso a esta acción de interpretación. Miren, las acciones de interpretación, como dice su nombre, implican justamente un ejercicio grueso de decir, bueno, voy a imaginarme lo que quería hacer en la Asamblea Constituyente y le voy a dar ese sentido a lo que dice la Constitución, y por ese peso se requieren no 5 jueces como en el resto de decisiones, sino que 7 de los 9 jueces se pronuncien en una acción de interpretación, es decir, se requiere una mayoría extra calificada para poder tomar una decisión de tal magnitud. Y uno de los magistrados o una magistrada está recusada. Exactamente, no está todavía recusada. Lo que hemos hecho es la solicitud de recusación, porque esta persona, la jueza Teresa Núquez, cuando era la delegada del presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil a el foro en donde se planteó esta acción de reinterpretación,
ella se manifestó pública y abiertamente a favor de la reinterpretación del 422 y de los tratados bilaterales de inversión. En ese sentido, si ella ya se ha pronunciado, fue una de las promotoras de esta acción, lo más respetable sería que ella se excuse de participar en esa sesión, con lo cual ya solo se necesitarían 2 jueces más que se opongan a esta interpretación para que no pase, ¿no? Eso el primer elemento. Segundo, que ahora tenemos una premura por parte del gobierno y del FMI que está presionando a la Corte Constitucional para que ya saque estos dictámenes y este gobierno proceda a firmar, como lo ha reportado la prensa, 14 nuevos TBIs que ya tienen en paquete listos para firmar apenas la Corte Constitucional saque este dictamen, con un añadido más grave, y es que la Corte ya se ha pronunciado sobre el TBI con Brasil, diciendo que no requiere aprobación legislativa, diciendo que simplemente con que el Ejecutivo lo firme, el propio Ejecutivo lo ratifique, sin que pase por el Parlamento ecuatoriano. Es así de grave las cosas como están ocurriendo, y lamentablemente muy poca atención se está dando. Entonces está claro que aquí es en esta decisión de la Corte en donde se va a definir si se autorizan la firma de estos TBIs en los próximos días. Uno de los TBIs que más está presionando es Holanda, porque Holanda es un centro offshore de las transnacionales, y es justamente ahí donde a través de Holanda que quieren canalizar muchas de estas privatizaciones, como en efecto ha ocurrido en otros países de América Latina. Veamos Odebrecht, que es una empresa brasileña, lo hace a través de Luxemburgo y de forma similar a través de Holanda. Así que aspiramos que la Corte, gracias a la presión ciudadana, no dé paso a esto. Se han demorado ya más de 1 año y medio, eso ha sido de cierta manera positivo, y aspiramos a que, si tienen, digamos, rigurosidad jurídica y científica en el análisis de la Constitución, no den paso a esta interpretación, porque incluso los asambleístas constituyentes se han pronunciado en el sentido de que este objetivo del 422 justamente era no firmar TBIs. Andrés, una última, y le pido un criterio político. Yo sé que usted es un técnico, pero el gobierno, pese a su desgaste, se va a jugar el todo por el todo en este último año de gobierno, avalado por un apoyo lógico y evidente del gobierno estadounidense. Pues Moreno acaba de regresar de Estados Unidos y me supongo que fue a pedir justamente ese apoyo para jugar todas las cartas en este último año al costo de lo que sea, porque inclusive están preparando a las Fuerzas Armadas y a la policía para reprimir al pueblo en el caso de protestas sociales. Sí, lamentablemente el escenario es muy negativo, y yo creo que el gobierno efectivamente se las va a jugar. Tienen esto firmado, digamos, ellos firmaron un acuerdo con el FMI, eso genera una especie de trato vinculante, y ellos tienen que cumplirlo. El hecho que mandaron el año pasado esa Trole 4, una ley groseramente neoliberal, demuestra que están dispuestos a irse por el todo, ¿no? O sea, el todo por el todo, privatizaciones, desregulación del sistema financiero, minar la base tributaria para que el SRI no tenga las competencias para cobrar a los deudores, perdonar los impuestos a los más ricos del Ecuador, a las transnacionales, cambiar los contratos petroleros para que ahora sean en mayoría para las empresas transnacionales privadas y ya no para el Estado, la privatización del Banco del Pacífico para entregarles a los banqueros, es decir, aquí hay una agenda claramente neoliberal, pero de lo que llamamos el neoliberalismo criollo, en donde se legisla en favor de los favores de los amigos del gobierno, de los capitalistas del gobierno, que no ha tenido vergüenza en promover la industria offshore, en quitar los límites a los paraísos fiscales, y que ahora vemos incluso que un vicepresidente también fue beneficiario de recursos privados a través de empresas offshore, siendo funcionario público. Entonces ya ahorita hay el descaro total, y es lamentable, pero es una alerta enorme para que los ecuatorianos podamos todavía resistir en este 2020
Solo nos falta este año más de resistencia a esta agenda neoliberal. Si logramos sobrellevar, si logramos sobrepasar este año 2020 sin que se ejecuten las reformas neoliberales más profundas, podemos volver a tener esperanza en el año 2021. Andrés, muchas gracias. Un panorama realmente grave que nos acaba de describir Andrés Arauz, economista que ha recibido esta entrevista vía Skype desde México, desde la UNAM. Gracias, Andrés, muy buenos días, y esta es la respuesta a la encuesta que hicimos hoy. ¿Cree que los tratados bilaterales de inversión son beneficiosos para el país? Un 98% ha dicho que no, frente a un 2% que considera que sí. Esa es la respuesta contundente de la ciudadanía, de quienes nos siguen a través de redes sociales. Andrés, muchísimas gracias. Hacemos la pausa.